Buenos días muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta es la semana número 6, la semana 6, unidad 2. Con esta semana terminamos la unidad 2. Aquí vamos a ver ya el último objetivo que nos queda, que es el condicional de tipo 3. ¿Ok? Entonces vamos a oír la conversación y entonces les explico cómo funciona este tipo de condicional, el condicional número 3. Escuchemos entonces y luego practiquemos esto. Is your homegets still staying with you? No, after 3 weeks. He finally left. Thanks goodness. So, how did you get rid of him? Well, I lied and told him my parents were coming for a visit. We needed the room. I probably shouldn't have lied. Now I feel bad. What would you have done? Oh, I could have told him to leave after a week. By the way, my father-in-law is coming to visit us next week. Can I move in with you for a few days? No way. Okay, past models, conditional type 3. We use a conditional with conditional type 3, we use would have, should have, and could have, plus past participle of the verb to talk about imaginary or hypothetical actions in the past. So we can read these sentences and we probably can see the imaginary and the hypothetical actions. In the conditional type 3, we use the past perfect tense and a modal in the past. Okay, a conditional modal with a modal in the past. Bien, muchachos, en español entonces hablamos de los modales en el tiempo pasado. Esto lo utilizamos en el condicional del número 3. Aquí decimos que en el condicional número 3 utilizamos el would have, should have, could have, past participle of the verb, ¿okay? Y más un participio pasado del verbo que va a hablar sobre unas acciones imaginarias o hipotéticas dentro del pasado. Entonces, como podemos ver aquí en la oración, tenemos entonces, if she had not visited you the day of the accident, what would you have done? Aquí tenemos la situación, las acciones imaginarias o hipotéticas, porque dice, si tú no hubieras, si ella no te hubiera visitado el día del accidente, ¿qué habrías hecho? Entonces, aquí tenemos la primera oración en pasado perfecto, que es la situación en las acciones, con las acciones imaginarias o hipotéticas, y luego el condicional con el modal en el tiempo pasado. La respuesta sería, well, I could have seen her at the hospital. Esta es otra acción imaginaria o hipotética. ¿Por qué? Porque no sucedió. No ha sucedido. Entonces, pero es algo de qué habrías hecho. ¿Okay? O qué podrías haber hecho en una situación como tal. ¿Okay? Entonces, en el segundo ejemplo tenemos, if you had seen George cheating on the test, what should you have done? ¿Okay? Si hubieses visto, ese sería el condicional 3, si hubieses visto, esa sería la traducción. Entonces, esa es la situación, la acción imaginaria o hipotética. Ahora bien, decimos, what should you have done? ¿Qué deberías haber hecho? Ese es el condicional con el verbo modal en el pasado. Ok, continuando entonces con el condicional tipo 3. Esta sería la respuesta a la pregunta de la lámina anterior. Estas serían las acciones imaginarias o hipotéticas. I guess I should have talked to the teacher about it. ¿Okay? Entonces la persona dice, bueno, supongo que debería haber hablado, ¿okay? Debería haber hablado con el profesor acerca de ello. Esa es otra situación imaginaria o hipotética. Tenemos este otro ejemplo. If Mary had known you were here by the time she had taken the math test, what could you have done? Oh, well, I could have helped her. Entonces, aquí tenemos como situación, como acción hipotética o imaginaria. ¿Ok? Dice, si Mary, ¿ok?, hubiese sabido que tú estabas aquí para el momento en que ella había tomado el examen de matemática, toda esta oración representa la situación imaginaria o hipotética. What would you have done?
¿ok? ¿Qué habrías hecho? Entonces, esto es para ver qué es lo que hubiera podido suceder en el pasado. Oh, I could have helped her. Es un condicional con un verbo modal en el pasado. Perdón. Aquí el condicional viene dado por el could, que es el verbo modal en pasado. I could have helped her. ¿Ok? Yo podría haberla ayudado o pudiese haberla ayudado. Esa es otra acción imaginaria o hipotética con el condicional y un modal en el pasado. ¿Eh? Siempre funciona así. Verbo modal, el verbo to have, más el participio pasado del verbo. Ahora bien, como ejercicio de clase tenemos read the situations in column A. What could you have been the best thing to do? Choose only one suggestion in column B. Then, write the complete sentences in the blank spaces. ¿Okay? Aquí tenemos dos situaciones, muchachos. ¿Okay? Situación imaginaria A y una situación imaginaria B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer las oraciones y vamos a unir las oraciones que están en la columna con los números con las situaciones imaginarias, las oraciones que están en la columna B con en letras. Entonces nosotros vamos a buscar la mejor selección. Recuerden que también una de esas ideas se pueden repetir. Eso es posible, no hay problema. ¿Okay? Después que tengan la oración ya seleccionada, las dos oraciones seleccionadas, en la próxima lámina van a conseguir unas líneas en blanco. Ahí me van a copiar las oraciones y entonces van a decir cuál es la situación, cuáles son las situaciones imaginarias y cuáles son los verbos modales utilizados en ese condicional 3. Ese es para el ejercicio de la asesoría. Ese es el que quiero que lleven a la asesoría. Perfecto. Ok, aquí están las líneas que les dije, les comuniqué en la lámina anterior. Estas son las líneas que ustedes van a utilizar. Allí van a copiar las oraciones completas. ¿Ok? Y allí van a aprovechar para decirme cuáles son las acciones imaginarias de ambas oraciones y cuál es y colocar allí condicional tipo 3. Eso es lo que hay que hacer allí. Bien, muchachos, como asignación. Aquí tenemos la página 24 del libro, ¿ok? Del libro que ya ustedes tienen, Awesome, la profesora Carol Lethby y Simon Brewster, ¿ok? De la editorial Reichman. Ustedes van entonces a leer el texto sobre Awesome Article Wolves. Vamos a leer el artículo del libro Awesome, Lobos, los lobos. Entonces vamos a leer y la primera parte de estas palabras que están aquí, todas estas letras todas desordenadas. Ustedes van a completar esas palabras, van a colocar en orden. Las letras las van a colocar en orden y les van a salir palabras que están en el texto. Entonces el texto los va a ayudar a hacer eso también. Esa es la primera parte del taller, de la tarea. En la segunda parte, entonces, vamos a contestar estas preguntas. Para contestar estas preguntas, muchachos, recuerden utilizar respuestas completas. Esto es una evaluación, no es una conversación en donde yo digo, "Where were you born?" y ustedes dicen, "In Venezuela." Eso es una conversación. Pero para un examen o para una evaluación, una tarea, tenemos que hacer respuestas completas. ¿Bien? Esa es la segunda parte. Y en la tercera parte igual, o responder esas preguntas que están allí, pero ya recuerden siempre, respuestas completas. Bien, muchachos, eso es todo. Nos vemos la próxima clase.